Para ir finalizando, vamos a estudiar con este video cómo derivar un cociente entre dos funciones. Ya hemos estudiado cómo derivar funciones que están afectadas por sumas, por restas, productos, que hemos estudiado dos casos distintos, y ahora vamos a finalizar con el cociente. De la misma manera que hicimos para el caso del producto, ahora también vamos a intentar estudiarnos esta fórmula haciendo mención a la primera y a la segunda. ¿Por qué no me la estudio con F y con G? Porque los ejercicios van a estar trabajados con distintos nombres en las funciones y si yo me aprendo la regla solamente para F y para G, después no la voy a saber aplicar. Cuando yo diga primera función, voy a estar haciendo referencia al numerador. Y cuando diga la segunda, hago referencia al denominador. La derivada de un cociente está formada por un cociente, donde el denominador es exactamente el mismo pero elevado al cuadrado. Es decir, esas relaciones van haciendo que me la vaya aprendiendo. Y en el numerador, fíjense que es la misma expresión que teníamos para cuando derivábamos productos, pero con la diferencia de que en lugar de una suma, ahora tenemos una resta. ¿Cómo voy a leer esta expresión utilizando lo que recién les comentaba de primera y segunda? Sería la derivada de la primera por la segunda como está. Cuando yo les digo como está, significa que no la voy a derivar. Menos la primera como está por la segunda derivada sobre la segunda elevada al cuadrado, pero así como está, es decir, acá ojo porque no la derivan. ¿Qué vamos a hacer en el ejemplo? Derivar la función t de x definida por ese cociente, donde la primera es nuestra f y la segunda es nuestra g. Solo por ser el primer caso que estamos haciendo, estoy respetando de llamarles f y g, pero cuando ya conozcamos un poco más y nos estemos acostumbrando a derivar, solamente vamos a ir diciendo en nuestra cabeza al momento de derivar, derivo la primera por la segunda como está. Es un versito que tenemos que repasar. Entonces, lo que hice acá, parecido al caso del producto, fue escribirles con distintos colores lo que tendríamos que ir resolviendo en nuestra derivada. Comencemos entonces. Para no olvidarme, porque es un error muy común en este tipo de ejercicios, siempre escriban la rayita de la división, porque les ocurre que cuando están derivando un cociente, hacen la expresión del numerador, pero se olvidan de dividirlo en el denominador al cuadrado. Entonces, para que no me olvide, escribo la función, coloco el igual, hago inmediatamente la línea de la fracción. Empecemos. Vamos a derivar la primera. La primera dijimos que era el numerador. En el numerador aparecen tres términos, por lo tanto tengo que derivarlos a los tres uno a uno. Si revisamos la teoría vamos a encontrar que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Luego en la derivada de 7 por x dijimos, reglita rápida, como la x está elevado a la 1, entonces la derivada me queda el numerito que la multiplica, solo el 7, menos, y la derivada de e a la x es e a la x, coincide, por el segundo como está, copié g, menos el primero como está, copio f, por el segundo derivado. ¿Qué pasó aquí? En el denominador tenemos una suma. ¿Por qué acá no hay una suma? Simplemente porque mi primer término es un número. Y hemos dicho que la derivada de una constante es 0. Entonces nos quedaría 0 más la derivada de la raíz. Y como sumar 0 no tiene ningún sentido, puedo obviarlo. Si necesitan para guiarse colocarlo, pueden escribir 0 más y luego la derivada de la raíz. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Mientras que en el denominador voy a copiar el mismo denominador que teníamos, pero ahora lo elevamos al cuadrado. Esta expresión, tal como nos quedó indicada, es la derivada de la función t y no seguimos trabajando algebraicamente, sino que simplemente esa es la expresión final de nuestra derivada.